Y la última estrofa dice: yo sé que un día el río cruzaré. ¿Usted cruzará ese río? Hermanos queridos, quiero llevarles a meditar en la palabra del Señor. Muchas gracias a la banda por este tiempo de acompañarnos en estas alabanzas, en este bonito tiempo de decirle al Señor que junto a Él somos más que vencedores a través de esta canción. Quiero llevarles a meditar hoy en una porción de la palabra del Señor. Estuvimos junto a los oficiales en Perú pasando unos días maravillosos. ¿Cuántos dicen amén? A pocos pasaron días maravillosos. Sí, la gocé, la disfruté. Un tiempo lindo, bonito de poder compartir con los demás compañeros, camaradas, oficiales, pastores, siervos del Señor, con los cuales nos gozamos de pasar un tiempo bendecido. Y dentro de todas las cosas, por supuesto, el compartir es bonito. El poder pasar el compañerismo es lindo. Pero hay algo que a mí personalmente me llamó la atención. Y uno de los temas que se tocó allá fue justamente hablar acerca del legado. El legado, ¿qué es el legado? Y cuando estuve escuchando este tema ya, vino a mi mente, me toca predicar el 21 de noviembre. No quiero hablar del legado, pero sí quiero hablar acerca de la unción. Acerca de aquello que Dios tiene para nosotros, aquello que Dios un día separó para nuestra vida. Porque sabemos que somos hijos, somos siervos del Señor y vamos envejeciendo, van pasando los días, van pasando los años. Algunos van a jubilar, otros les quedan menos tiempo. ¿Por qué se miran? Algunos no sé, seguramente les toca menos tiempo. Pero, queridos hermanos, si no dejamos algo, si no transmitimos algo a las generaciones nuevas, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué ejército vamos a tener el día de mañana? Por eso es importante, mis queridos hermanos, que nosotros podamos entender que hay algo que tenemos que transmitir a los demás. Hay algo que tenemos que hacer todavía mientras tenemos fuerzas en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde le servimos. Algo tenemos que hacer. Cuando estaba escuchando este tema, vino a mi mente la vida de Elías y Eliseo. Seguro estoy que ustedes conocen mejor que yo esta historia. Seguro estoy que la han escuchado, la han predicado, la han meditado. Pero hay algo que podemos rescatar de esto. Podemos rescatar algo de la vida de Elías y de Eliseo. Queridos hermanos, ¿saben ustedes que Elías aparece, irrumpe en la palabra del Señor en el capítulo 17 de Primera de Reyes? No hay un trasfondo de su vida. No hay un currículum que lo persiga y que digan, este es Elías. No, simplemente irrumpe en la palabra del Señor en este capítulo 17 de Primera de Reyes. Sin antecedentes previos, aparece anunciando una gran sequía. Y habla delante de uno de los reyes, de los peores reyes del pueblo de Israel, de Acab. Dice la palabra del Señor que Acab era uno de todos los reyes, era el peor de los reyes del pueblo de Israel. Así lo cataloga la palabra del Señor. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Es decir, era un hombre apartado completamente de la palabra del Señor. Y en ese entorno es que Elías se atreve a hablar delante de este hombre y decirle, solo por mi boca es que va a llover. Así que los cielos se cerraron y no cayó más lluvia por 3 años allá en el pueblo de Israel. Para colmo, Acab, este rey, se casó con una mujer que espero que a nadie le pongan este nombre, Jezabel. Se casó con esta mujer, una mujer que de alguna manera pues era hijo del rey de Sidonia, de los fenicios, y ellos creían en los Baales, ellos creían en ídolos. Por lo tanto, esta mujer influyó de tal manera en la vida de Acab que él también levantó altares, levantó ídolos y adoraban a estos ídolos, apartándose de la voluntad del Señor. Ahí es donde se levanta Elías y empieza a anunciar que Dios tiene algo para este pueblo. Venía una sequía grande, sequía que también hoy podemos ver. A veces aquí cuando estamos en Santiago, en Valparaíso, vemos que cae un poco de agüita, pero hermanos, la gente está seca espiritualmente.
Las personas están esperando, ojalá, un poquito de agua espiritual para sus vidas. Y esa es la labor que nos toca hacer a ti y a mí. Esa es la labor que nos corresponde como iglesia, es llevar un poco de esa agua de vida a aquellas vidas que están secas. La forma, la manera es diversa. Tal vez con un café en el hospital, tal vez con el colectar y allá pasar la colecta, orar por las personas que están ayudando, tal vez con el ir a visitar a alguien. Hay diversas formas en las cuales nosotros podemos alcanzar a las personas que están este tiempo, como en el tiempo de Elías, con una sequía tremenda. La vida de Elías mostraba una evidente unción divina. No era un profeta que solamente hablaba, era un profeta que hacía. No era un profeta que solamente decía las cosas como teoría. No, Elías tenía una capacidad tal porque estaba ungido por el Señor. Hay un coro que cantamos: Elías oró y la lluvia cayó. Elías oró y cayó fuego del cielo para consumir la ofrenda puesta en el altar. Elías oró y levantó al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón. Un hombre ungido, porque los siervos de Dios tenemos que estar ungidos para llevar la palabra de Dios. Qué tremenda responsabilidad este 1 de diciembre para aquellos que van a ser ungidos, para aquellos que van a tener la responsabilidad adquirida de alguna manera por el Señor, dada por el Señor, pero otorgada también por esta iglesia, que es el ejército de salvación, para que vayamos en el nombre de Jesús y llevemos ese mensaje de salvación a otros. Sin embargo, de estos momentos maravillosos de Elías, en los cuales él puede orar y parar la lluvia, puede orar y puede caer fuego del cielo, sin embargo vemos a Elías huyendo, escapando, porque dice la palabra del Señor en Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías era como uno de nosotros, como tú, como cualquiera de nosotros acá. Así era Elías, una persona más. Sin embargo, la diferencia radica en la unción que Dios pone sobre sus siervos, sobre sus hijos. Si queremos marcar la diferencia, tendremos que clamar el Espíritu Santo y clamar esa unción poderosa que solo viene otorgada por el Señor. Vemos a Elías desafiando a Acab y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Pese a su gran victoria ante las amenazas de Jezabel, Elías huye. No sé qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar, pero tan malvada era esta mujer que atemorizó la vida de Elías y él tuvo que huir. Vemos a Elías huyendo camino 40 días de camino y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y encontró una cueva allá y Elías se metió a aquel lugar, pasó la noche en ese lugar y vino la palabra del Señor a su vida. Vino la voz de Dios ante la vida de Elías y le preguntó, le hizo una de esas preguntas que solamente Dios hace, esas preguntas que nos dejan mal parados, esas preguntas que de alguna manera nos remecen. Y esta voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y tal vez es la pregunta para nosotros. ¿Qué haces en la escuela de cadetes? ¿Qué haces en esta iglesia? ¿Qué haces en la banda? ¿Qué haces en Antofagasta? ¿Qué haces en Valparaíso? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Todo lo que hagamos debe darle la gloria y honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hagamos debe honrar el nombre del Señor. Así que donde estés, esa pregunta tan especial, ¿qué haces aquí? Y termina poniendo el nombre de Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Porque Dios nos conoce por nuestro nombre. Porque Dios nos conoce de manera muy personal. Así que quiero desafiarte hoy este momento para que pongas tu nombre
En esta pregunta que no te la hago yo, sino te la hace el Señor. ¿Qué haces aquí, Rodrigo? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Estás pasando el tiempo nada más? ¿Qué haces tú en el lugar donde debes servirle al Señor? Es una respuesta que cada uno tendrá que darle al Señor. Es una respuesta que tendrá que uno analizarle y decirle, sí, Señor, es verdad, quizás me he desviado, quizás me he apartado, pero Dios es un Dios de oportunidades que siempre nos da la posibilidad de enmendar, de corregir, de otra vez entrar al camino y a la vereda que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios se mostró ante Elías en este pasaje, en este episodio. Se mostró a Elías en un silbo apacible, dice la palabra del Señor, que vino un fuerte, y no estaba Dios ni en el terremoto, ni en el fuerte viento, no. Dios estaba en el silbo apacible y ahí Elías se cubrió el rostro, porque recuerden que nadie podía ver a Dios y seguir con vida. Entonces él entendió que en ese silbo apacible estaba el Señor, que ese momento el cual pasaba este silbo apacible, ahí estaba el Señor. Dios siempre nos va a mostrar aquello que necesitamos para nuestro ministerio. Dice la palabra del Señor en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermanos, a veces pensamos que mientras más bulla, mientras más ruido, mientras, como diría uno de mis maestros de teología, mientras más peliculina, mientras más pantalla, es mejor. Pero no, hermanos, delante del Señor, esperémosle en ese silbo apacible, donde la presencia de Dios también se muestra, donde a pesar que pasan los años y nuestro fundador y los que escribieron tantas canciones tocaban esos instrumentos, hoy todavía podemos alabarle y gozarnos diciéndole, Señor, gracias, porque en medio de esto que no es un ruido ni una bulla, sino es algo armonioso, podemos decir también tú estás presente. Quiero, hermanos, invitarles a no estar de alguna manera pensando en la fotografía o en aquello que quizás nos vamos a mostrar más. No, quien tiene que ver nuestro ministerio no es el hombre, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios quien tiene que validarnos en todo aquello que hacemos, en todo aquello que de alguna manera procedemos en nuestro ministerio día a día. Nuestro Dios es un Dios que va a poner a cada uno en su lugar, que va a darnos también la honra en el momento que corresponde. Mis queridos hermanos, después de esto, Dios le dice a Elías, Elías, levántate y ve, porque nuestro Dios es un Dios de acción. No vamos a ganar almas y no vamos a crecer como iglesia si nos seguimos sujetando en un solo lugar y nos quedamos estáticos. No vamos a llegar a otros si no nos movemos hacia aquellos maravillosos momentos de predicar el evangelio donde quiera que tú estés. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Elías, ve, levántate y ve por el camino del desierto de Damasco y ungirás a Hazael por rey de Siria. Miren dónde le mandó a Elías. El rey de Siria no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. De hecho, estaba alejado del pueblo de Israel. Sin embargo, le lleva para ungir al rey de Siria. Un pueblo y una nación que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Sin embargo, allá el Señor lo envía. Porque, hermanos queridos, nosotros no somos pastores del Ejército de Salvación. Somos pastores de Santiago, somos pastores de Chile. No estamos limitados a un contexto pequeño. Nosotros tenemos la posibilidad en el Señor porque Él nos ha mandado ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No podemos limitarnos a algo pequeño, no podemos limitarnos al nombramiento en el cual estamos. Tenemos la misión, la gran comisión del Señor de ir y predicar el evangelio. Por eso Dios manda a Elías a otra nación a ungir a un rey.
Y le dice además, ungirás a Jehú por rey de Israel y a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Le dieron cambio de nombramiento a Elías. Y le dijeron, mira, tu reemplazante, el que viene después de ti, es alguien que tú ni conoces, pero vas a ungirlo porque él te va a reemplazar. Hermanos queridos, tenemos que entender que si Dios nos manda a algo, nos envía a algo, tenemos que aceptarlo porque es la voluntad del Señor. Cuando yo escuché este lema, heme aquí, envíame a mí, y si te dan cambio de nombramiento, vas a repetir lo mismo, y si te cambian a otro, vas a repetir lo mismo. Pero la palabra de Dios nos invita que nosotros podamos aceptar la voluntad del Señor. Elías no dice, pero Señor, ¿por qué? Yo todavía tengo vida por delante para seguir predicando tu palabra. Él simplemente calla y acepta la voluntad de Dios. Es importante que nosotros aceptemos la voluntad del Señor. Cuando vienen estos movimientos de oficiales, cuando hay cambios de nombramientos, también en los nombramientos los líderes locales se mueven y a veces no quieren y se atornillan y se apernan a su nombramiento. No, Dios nos va a mover como Él quiere y va a llevarnos a donde Él quiere. Él va a hacer con nosotros porque Él es Dios y nunca se va a equivocar en aquellas cosas que tiene para nuestra vida. Mayores que somos nosotros, los más viejos. Yo siempre decía, son los viejos. Ya llegué a ser de los viejos. Tenemos que apoyar a aquellos jóvenes que están siendo colocados en nombramientos que decimos, pero ¿tendrá la experiencia? Dios sabrá, Dios hará. Oremos, apoyemos, busquemos darles también el crédito de que podrán hacerlo como un día también hicimos nuestro trabajo en nuestra juventud. Eliseo fue escogido por Dios. Fue escogido por Dios. Escogido para que pueda reemplazar a un gran hombre como Elías. Algunos piensan que Eliseo recibió esto de ser profeta muy fácil. Algunos piensan que quizás porque era un hombre que tenía recursos, porque era muy rico, o quizás porque tenía un padrino y le dieron la posición de profeta. No, Elías le costó, a Eliseo le costó 6 años servirle a Elías, lavarle la ropa, cocinarle, atenderle. Era un siervo, un sirviente de Elías. Por lo tanto, tenía que hacer esta labor. Eliseo era un hombre que tenía dinero, era un hombre que la Biblia habla acerca de su trascendencia, de su trasfondo, y se lo ve a él arando con 12 yuntas de bueyes y él llevaba la última y aún mata a los toros ahí para hacer un asadito, como dicen acá, y quemar las yuntas. Es decir, era un hombre que tenía recursos, que tenía dinero, que tenía una posición, pero sin embargo lo dejó todo para poder servir y acompañar en el llamado que le hizo Elías, servir al Señor. Por 6 años más o menos le sirvió. Y es importante que nosotros también, hermanos, entendamos que hay principios para que esa unción especial, que estoy seguro que tú anhelas, porque yo también anhelo aquello. Estoy seguro que lo que servimos al Señor, anhelamos esa unción para que Dios obre y haga maravillas en medio de nosotros. Pero hermanos, hay principios que debemos cumplir. Eliseo tuvo que dejar atrás su pasado, dejar atrás aquello que quizás era su comodidad. Dice la palabra del Señor, partiendo Elías de allí, habló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?
y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con los arados de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Si queremos tener la unción del Señor, debemos saber que tenemos que tener ese espíritu de trabajo. Dios no llama a nadie que sea flojo, que no trabaje, que no se esfuerce. Dios siempre va a llamar a aquellos que se esfuerzan con sus manos, aquellos que están dispuestos al trabajo. Eliseo es una muestra de ello. Él tenía trabajo por hacer. Seguramente se levantaba temprano. Cuantos han trabajado en la agricultura o saben del campo, saben que la mejor hora para trabajar en la agricultura es temprano, porque más tarde sale el sol y se quema y el trabajo es más fuerte. Entonces Eliseo era un hombre de trabajo, pero también era un hombre que cumplía su palabra, porque cuando Elías lo llamó, él le dijo: déjame despedirme de mi padre y de mi madre, y fue. Y después retornó donde Elías. Es decir, si queremos la unción del Señor, tenemos que ser personas de palabra, que hacen y cumplen lo que dicen. No podemos ser ambiguos en nuestro decir. La palabra nos recomienda que tu sí sea sí. Hermanos, tenemos que entender que así es como Dios nos llama. Dios siempre va a escoger a personas que se esfuerzan, personas que van a servirle en el ministerio porque cumplen su palabra, cumplen su promesa. Sin embargo, tenemos que también tener en claro que debemos solucionar las cosas del pasado, porque si no solucionamos las cosas del pasado antes de tomar el arado, tenga cuidado, las cosas del pasado siempre se llegan a saber, siempre se descubre aquello que hicimos atrás en el pasado. Hay que cerrar, hay que solucionar, hay que dejar aquellas cosas que no nos van a permitir seguir delante del Señor. Eliseo dejó todo y le sirvió a Elías por 6 años. Aprendió del mejor maestro que pudiera tener. Aprendió de aquel que podía orar y hacer maravillas a través de la bendición que Dios le daba a través de la oración. Nadie recibe nada de Dios mientras haya orgullo en su corazón. ¿Usted cree que Eliseo podía aferrarse a las cosas que tenía? Por supuesto. ¿Usted cree que Eliseo no podía decir: ¿sabes qué? Como muchos dijeron al Señor: Señor, dura cosa es servirte, mejor me hago a un lado. Pero Eliseo continuó porque se humilló, dejó todo de lado para servirle al Señor. Dejó de ser aquel hombre a quien le servían y se puso a servir a Elías. Hermanos, si no nos humillamos, la palabra de Dios dice que Dios resiste y da gracia al humilde. Es necesario humillarnos. Es necesario, como dicen acá en Chile, ¿cómo dicen acá? Bajar el moño, dicen, ¿no es cierto? Yo no tengo moño, pero hay que bajar, hay que humillarnos. Porque, hermanos, en esto está la grandeza. Si Dios ve orgullo en nuestro corazón, no hay bendición. Si esperamos que con nuestro pasado pecaminoso, que no lo hemos arreglado, venga la bendición, no va a haber bendición. Y eso va de manera personal, pero va también como iglesia. Si como iglesia no cerramos procesos, no ajustamos cosas que no son del Señor, no vamos a tener bendición. Por más planes que hagamos, por más argumentos que presentemos, si estamos mal delante del Señor, no va a venir bendición a nuestra amada iglesia. ¿Y cuántos quieren bendición? Yo quiero bendición para esta iglesia. Quiero ver desde que soy teniente, cada nombramiento que he llegado, siempre he dicho: Señor, ¿será este lugar en el que voy a ver moverse tu gloria? Y me voy de allá a otro nombramiento y digo: Señor, ¿será en este lugar que tu gloria será vista? Hermanos, para Eliseo fueron 6 años
para otros son 14, 20 años, pero el Señor siempre cumple su promesa para sus hijos. Así que esperemos, tal vez este es el año del Señor. Yo no lo puedo asegurar, solo la voluntad de Dios es la que puede darnos esa bendición que necesitamos acá en nuestra iglesia, que nuestras vidas necesitan. Quiero terminar nombrando 3 lugares por los cuales Elías y Eliseo caminaron. Hay 3 lugares que Elías y Eliseo juntos caminaron, recorrieron, visitaron. 3 lugares que en la historia del pueblo de Israel son relevantes, muy importantes. Uno de ellos es Gilgal. Pasaron por Gilgal. Y este lugar, Gilgal, no sé a usted qué le recuerda, pero cuando leemos la palabra del Señor, vemos que en este lugar el pueblo de Israel había salido libre de Egipto. Pasaron las aguas, pasaron por seco, pero había algo en ellos que no estaba bien. Y en Gilgal los israelitas fueron circuncidados. Todos los que no habían sido circuncidados en Gilgal fueron circuncidados. Les quitó todo aquello que no pertenecía a un israelita. A nosotros, mis queridos hermanos, hay algo que a veces nos gana, y es la carne, y es el mundo, que tenemos que quitarlo, porque si no lo quitamos, no va a venir bendición para nuestra vida. Tenemos que despojarnos, tenemos que quitar aquello que nos aparta de las cosas del Señor. La carne fue puesta a un lado, fueron circuncidados, fueron de alguna manera pues limpios para poder emprender aquella entrada a la tierra prometida. En el libro de Colosenses nos habla de que hemos sido liberados por medio de la muerte a través de Jesucristo. Y también en Colosenses 3:5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mientras vivamos amarrados a lo terrenal, a lo carnal, ¿usted cree que va a venir bendición? Hermano, no. La palabra lo determina. No soy yo el mayor Rodrigo, es la palabra que lo determina. Tenemos que cortar y quitar aquello. Otro de los lugares por el cual Elías y Eliseo caminan es por Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar es la casa de Dios, y donde están sus hijos reunidos es la casa del Señor. Mis queridos hermanos, si queremos recibir bendición, este debe ser el lugar donde nos instruimos, donde lloramos, donde alabamos, donde crecemos, donde somos llenos de aquello que va más allá del cantar, va más allá del venir y estar los domingos en este lugar, escuchar los testimonios, los mensajes, la alabanza, ver los milagros que suceden en la casa del Señor. Hermanos, Betel representa aquello. Dice que allá alguien se acostó, se quedó dormido y vio que ángeles subían y bajaban por una escalera. Hermanos, es la presencia de Dios en nuestra vida. Solo delante del Señor y llenos de Él es que podremos bendecir, ser bendecidos y bendecir a otros también. Otro de los lugares que pasaron fue Jericó. Y cantamos con los niños, ¿no es cierto? ¿Qué decimos con este coro? Se me olvidó ya cómo era. Los israelitas le dieron 7 vueltas. Hermanos, no fue con espadas, no fue con estrategias de hombres, no fue con un plan especial, no. Fue con la palabra, con la instrucción de Dios. Denle 7 vueltas a ese lugar. Y el último día, denle gloria a Dios, y esos muros se cayeron. Hermanos, ¿cuánto tiempo estamos orando, alabando, adorando, haciendo vigilia? Ya nos hemos olvidado de las vigilias, ¿verdad? Pero ¿cuánto necesitamos que aquello que Dios nos da
como armas para poder luchar como hijos del Señor, podamos volver a tomarlas en nuestras manos. Jericó, hermanos, representa nuestra fe, nuestra confianza en aquel que puede hacer más allá de lo que nosotros soñamos o imaginamos. Si quieres ser bendecido, tienes que pasar por Jericó. Tienes que confiar en Dios. Si quieres ser bendecido, tienes que pasar por Gilgal y quitar aquello que no nos va a ayudar. Si quieres ser bendecido, tienes que ver aquello que vio aquel varón del Señor, ver el cielo abierto y entender que aquel lugar era casa del Señor. Por último, llegaron al Jordán. Elías y Eliseo llegaron al Jordán. Y allá le preguntó Elías: Eliseo, ¿qué quieres? Te he dicho que cuando estábamos allá en Jericó, te he dicho, quédate acá. Y me vino esta canción a mi mente que cantamos hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Nosotros los que somos de aquel tiempo podemos recordar cuando Elías le dice: ¿qué quieres que haga? Dios me ha dicho que vaya hacia Jordán. Cuando estaba en Gilgal le dijo: quédate aquí, Eliseo, Dios me ha encomendado que vaya hacia Betel. Pero Eliseo dijo: no, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, voy a seguir contigo. Es uno de los requisitos para recibir bendición, ser persistente. No puede rendirse, no puede abandonar, no puede dejar las cosas a medias. Tenemos que terminar y llegar a aquella meta que el Señor nos ha llamado. El cielo nos espera. ¿Cuántos dicen amén? El cielo nos espera. Por lo tanto, mi querido hermano, tenemos que cruzar el Jordán. Elías agarró su manto y sacudió el agua, y el agua se abrió y pasaron por seco. Y cuando caminaban al otro lado, le preguntó Elías: ¿qué quieres? Y ahí le respondió: quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Cuántos quieren ser bendecidos así? Hermanos, tenemos que pasar por estos lugares. Tenemos que dejar las cosas atrás, aquellas cosas que nos dañan. Tenemos que buscar en la fe en el Señor estas riquezas que Dios nos da, que Dios nos provee. ¿Saben? No termina ahí la historia. Eliseo ve que su maestro se va, rompe sus vestiduras porque su maestro se iba y ya no lo vio más. El manto de Elías cayó, Eliseo lo recogió, porque eso tenemos que hacer. Las cosas no vienen tan fácil como pensamos. Ser pastor, ser siervo, ser ministro no es fácil. Si alguien dice que ser oficial del Ejército de Salvación es fácil, está equivocado. No se hace plata siendo pastor o siendo oficial. Hermanos queridos, si tú has escogido servir al Señor, debes hacerlo, porque tu premio no está en esta tierra, está en la patria celestial. ¿Saben? Cuando Eliseo tomó el manto de su maestro, de Elías, él dijo: si realmente recibí esta doble unción de su espíritu, lo que hizo Elías también yo lo puedo hacer. Y agarró el manto y golpeó las aguas, y las aguas también se abrieron. Hermanos, ¿por qué no hacer lo que nuestro maestro nos dijo que hagamos? Oren sin cesar, prediquen el evangelio. Dios va a otorgar bendición. Son 33 años que junto con mi esposa le servimos al Señor, que han pasado así rápido, fugaz, pero que nunca puedo decir: Dios me ha abandonado. El Señor siempre ha estado presente, siempre ha estado presente con su bendición. ¿Quieres tomar el manto? ¿Quieres tomar el manto y sacudirlo como hizo Eliseo? Habían 50 espectadores, hijos de los profetas, que estaban viendo a lo lejos. Y cuando vieron que cuando Eliseo golpeó las aguas se abrieron, ellos fueron donde estaba Eliseo y se dieron cuenta que la unción estaba en él.
Mi querido hermano, hay evidencia de si somos realmente hijos de Dios o no. Por último, la evidencia más sencilla y más chiquita que podemos tener es tu testimonio. La gente debe saber que tú eres un creyente por cómo vives, cómo hablas, cómo eres. Que la gente pueda ver en ti, en tu testimonio, puedan ver que eres y que somos hijos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarle, hermano. Tal vez será bueno tomar el manto hoy. Tal vez será bueno poner nuestra mano al arado firme y no abandonar aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Tal vez será importante que podamos decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. No sé a qué tarea, pero envíame. Yo te invito en el nombre del Señor. Le invito a ponerse de pie. Y mientras cantamos esta canción, ahí en tu lugar tú puedes decirle al Señor, puedes responder esa pregunta que ya te hizo el Señor. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar? Si tienes que responderle a Él, respóndele a Él. Hay un altar al cual nosotros acostumbramos venir a orar. Si tú quieres venir a decirle algo al Señor, este es el tiempo. No sé, tal vez hay alguna duda en tu corazón, pero es importante que le des una respuesta a nuestro Señor. Cantemos al Señor. Mientras cantamos, dele una respuesta a su Señor. Amén. Ante tu altar, un compromiso, vivir en santidad. Alabamos tu nombre, Señor. Padre amado, gracias, porque tú, Señor, así como nos traes delante de tu presencia, nos levantas con poder también, Señor. Nos levantas para glorificarte, Señor, para hacer testimonio, Señor, de que tú eres el Dios real, el Dios verdadero, el Dios que está preocupado, que está pendiente de nuestras vidas. Señor, te alabamos, te bendecimos. Señor, que tus hijos que han estado aquí en el altar puedan, Señor, salir con esa bendición que solamente tú das, Señor, que solamente tú provees, Padre. A ti sea la gloria y la honra. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir terminando nuestra reunión, ¿verdad? Y puestos de pie, damos gloria al Señor. Quiero agradecer a la banda, agradecer al grupo de alabanza también, agradecerles a cada uno de ustedes por la oportunidad, el privilegio de que hayamos podido estar en este lugar. Les esperamos en Valparaíso. Será el siguiente año que podamos estar juntos allá. Los esperamos con todo nuestro corazón. Cantémosle al Señor, despidámonos con esta canción. Te daremos lo mejor, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una